Hoy vamos a hablar sobre disoluciones, también llamadas soluciones, y las formas en las que expresamos estas soluciones. Recordemos que las disoluciones se expresan en unidades físicas y químicas. Una de las unidades químicas en las que se expresa una mezcla normalmente de un soluto y de un disolvente como es el agua es la normalidad. Entonces vamos a hablar específicamente de normalidad. La normalidad también se la denota con la letra N. Químicamente la normalidad es una relación entre los equivalentes químicos del soluto comparado con el volumen de la solución. Entonces, químicamente o la fórmula de la normalidad son los equivalentes químicos del soluto dividido para el volumen de la solución expresada en litros. Entonces, aquí en una primera parte vamos a hablar sobre los equivalentes químicos del soluto. Estos dependen si la sustancia que yo estoy tratando en la solución es un ácido, es un hidróxido o es una sal. Hay otros casos también, pero este video tratará sobre los equivalentes químicos de un ácido, de un hidróxido y de una sal. Voy a tomar como ejemplo de un ácido el ácido sulfúrico. En el hidróxido voy a tomar como ejemplo al hidróxido de calcio. Y en una sal voy a tomar en consideración como ejemplo al hipoclorito de calcio. Ok. Segundo, voy a indicar o voy a utilizar, cuando trato, mejor dicho, el tema de equivalentes químicos, yo debo considerar el peso molecular de estos tres tipos de sustancia. Recordando un poco, el ácido sulfúrico, ojo, una mol del ácido sulfúrico, pesa 98 gramos. Recordando, una mol del hidróxido de calcio pesa 74 gramos. Y una mol del hipoclorito de calcio pesa 142 gramos. 142,9 gramos exactamente. Ok, entonces voy a calcular los equivalentes químicos. Entonces, para calcular los equivalentes químicos debo relacionar esto. No se olvidarán las moles con el peso molecular, dependiendo si es un ácido, una base o una sal. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es necesario identificar lo siguiente. Cuando hablo de equivalentes químicos de un ácido, es necesario que yo me dé cuenta de la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Entonces, en este caso, puedo encontrar algunos factores de conversión. Habíamos considerado una mol de ácido sulfúrico. Podemos decir que en esta mol hay dos equivalentes químicos. ¿Por qué hay dos equivalentes químicos? Ojo, porque hay dos hidrógenos. Entonces, como sabemos que una mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos, en vez de colocar una mol de ácido sulfúrico, yo puedo colocar su equivalencia en gramos. Y este factor de conversión me quedaría que 98 gramos de ácido sulfúrico es el peso de dos equivalentes químicos. Otro ejemplo, voy a considerar al ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si yo considero una mol de ácido clorhídrico, esta mol de ácido clorhídrico pesa 36,45 gramos. Ok, si tenemos dificultad de recordar de dónde vienen estos pesos o estos valores, es necesario que revisemos el video de formulación de compuestos químicos. Formulación o cálculo de pesos moleculares. Entonces, en una mol de ácido clorhídrico pesa 36,45 gramos. Y si nos fijamos, aquí en esta mol de ácido clorhídrico hay solo un hidrógeno. Por lo tanto, si decimos que
la cantidad de equivalentes químicos son numéricamente igual a la cantidad de hidrógenos, yo puedo decir que en una mol de ácido clorhídrico tengo un equivalente químico de ácido clorhídrico. Y si ya sabemos cuánto pesa esta mol de ácido clorhídrico, puedo escribir su equivalencia. Es decir, en vez de poner una mol, pongo su peso en gramos. 36.45 gramos de ácido clorhídrico es el peso de un equivalente químico. Entonces, si yo tengo gramos, puedo encontrar los equivalentes químicos para utilizarlos luego acá en la fórmula de normalidad. Esto haciendo referencia a los ácidos. ¿Qué pasa con los hidróxidos? Habíamos dicho que en una mol de hidróxido de calcio encontramos su peso, que son 74 gramos. Pero en los hidróxidos, para saber cuántos equivalentes químicos existen, es necesario fijarnos en la cantidad de OHs. Aquí hay 2 OHs. Por lo tanto, hay 2 equivalentes químicos. Si hubiera solo un OH, dijéramos que hay un equivalente químico. Si hubieran 3 OHs, como en el hidróxido de aluminio, por ejemplo, tendríamos 3 equivalentes químicos. Entonces, voy a escribir lo siguiente. En una mol de hidróxido de calcio existen 2 equivalentes químicos de hidróxido de calcio, porque hay 2 OHs. Entonces, si ya habíamos visto que esta mol de hidróxido de calcio pesa 74 gramos, puedo poner su equivalencia. Es decir, en vez de escribir una mol de hidróxido de calcio, escribo su peso. 74 gramos de hidróxido de calcio es el peso de 2 equivalentes químicos. Ok. ¿Qué pasa si yo considero otro ejemplo? A ver, voy a considerar al hidróxido de sodio. En este hidróxido de sodio hay solo un OH, ¿verdad? Entonces, si yo considero una mol de hidróxido de sodio, esto pesa 40 gramos. Como les había dicho antes, si tenemos problema en obtener estos valores, hay que revisar el video relacionado a cómo calcular el peso molecular de un compuesto. Recuerde que el sodio pesa 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1, que me da 40 gramos, la suma de los pesos atómicos. Ok, entonces yo puedo decir que en una mol de hidróxido de sodio existen un equivalente químico de hidróxido de sodio porque solo hay un OH. Y en lugar de escribir esta mol, puedo escribir su equivalencia en gramos y me quedaría que una mol pesa 40 gramos. 40 gramos de hidróxido de sodio es el peso de un equivalente químico de hidróxido de sodio. Ahora, ¿qué sucede en las sales? En las sales, en cambio, para saber cuántos equivalentes químicos tiene cuántos equivalentes químicos hay en un compuesto, es necesario identificar la carga total, o bien del radical positivo o del radical negativo. Si yo considero al hipoclorito de calcio, lo voy a escribir por acá. Entonces, si ustedes se fijan, el calcio tiene una valencia más 2 y el hipoclorito tiene una valencia menos 1. Entonces, ¿cuál es la carga total positiva? Aquí la carga total positiva es 2. Y aquí la carga total negativa es menos 1 por 2, es 2 menos. Entonces, al final, como ustedes saben que el compuesto es eléctricamente neutro, sea que considere la carga positiva o la carga negativa, al final lo que me interesa es este número 2. La sal tiene 2 equivalentes químicos porque, o bien considerando la parte positiva del compuesto o la parte negativa del compuesto, tenemos que considerar al número total de carga, positiva o negativa, que al final de cuentas serán iguales porque todo compuesto es eléctricamente neutro.
Entonces, aquí el hipoclorito de calcio tiene 2 equivalentes químicos. Bueno, entonces yo puedo decir, si considero a una mol de hipoclorito de calcio, vemos que pesa 142,9 gramos. Y eso lo voy a escribir acá. Una mol del hipoclorito de calcio contiene a 2 equivalentes químicos del hipoclorito de calcio. Porque como habíamos dicho de antes, la carga total o neta positiva es 2. Si en vez de escribir una mol de hipoclorito de calcio coloco su peso molecular, me quedaría 142,9 gramos de hipoclorito de calcio. Es el peso de 2 equivalentes químicos. Y esta forma de calcular la cantidad de equivalentes químicos me sirve para utilizar para hacer cálculos de normalidad que vamos a hacer a continuación. Se plantea el siguiente ejercicio para aplicar el concepto de equivalentes químicos. Vamos a calcular la normalidad de una solución que se ha formado mezclando 100 gramos de hidróxido de calcio con suficiente agua hasta formar 1500 mililitros de solución. Entonces, necesitamos 2 cosas primero. Vamos a recordar lo que acabamos de ver hace unos segundos, que si consideramos al compuesto hidróxido de calcio, podemos decir lo siguiente, que en una mol de hidróxido de calcio existen 2 equivalentes químicos de este compuesto. ¿Sí? Y también podemos decir su equivalencia, que en vez de poner una mol de hidróxido de calcio, puedo colocar su peso molecular, que era 74 gramos de hidróxido de calcio. Es el peso de 2 equivalentes químicos del compuesto. Entonces, eso primero. Entonces, segundo, la normalidad de una solución numéricamente era igual a ¿qué? Arriba tengo equivalentes químicos del soluto, en este caso del hidróxido de calcio, y en el denominador tengo el volumen de la solución expresado en litros. Empezamos a hacer el reemplazo utilizando la fórmula, ¿no? Ok, arriba tengo equivalentes químicos. Entonces, ¿cuál es el dato que me da el problema? El dato que me da el problema son gramos, no me da equivalentes. Entonces, estos gramos yo lo voy a transformar a equivalentes químicos. Empiezo en el numerador. Si yo tengo 100 gramos de hidróxido de calcio, yo puedo utilizar el siguiente factor de conversión para transformar a equivalentes químicos. Entonces, 74 gramos de hidróxido de calcio es el peso de 2 equivalentes químicos de hidróxido de calcio. Entonces, lo escribí de esta manera, un poco al revés de lo que estaba acá arriba, recuerden que el denominador con el numerador del dato problema tienen que eliminarse y me queden equivalentes químicos. En el denominador tengo, según la fórmula, el volumen de la solución expresada en litros. Y el problema me dice, o el ejercicio me dice que tengo o se ha formado 1500 mililitros de solución. Entonces, estos 1500 mililitros de solución yo los voy a transformar a litros, sabiendo que 1000 mililitros de un líquido o de una solución es igual a 1 litro. Se va numerador con denominador las unidades y al final, realizando el cálculo, esto me queda 1,8 normal. Esta es la respuesta. 1,8 normal es la respuesta de este ejercicio. Recordando o aclarando para los siguientes temas que vamos a ver, que 1,8 normal, si ustedes se fijan, me quedo aquí, equivalentes sobre litro. Es decir, esto se interpreta como que tengo 1,8 equivalentes químicos, en este caso del hidróxido de calcio, en 1 litro de solución. Y esto como tal se constituye en un factor de conversión para aplicarlos en estequiometría química o en otros cálculos de química.